Buenos días a todos y cada uno, bienvenidos a una edición especial de Vision for You. Hoy es domingo, agosto 2 del 2020. El número de identificación para el estudio del libro grande Tiempo del Este del viernes 31 de julio es el número 15.081, esto es 15081. Y para el estudio del libro grande de las 10 es el número 15.082, esto es 15082. Esta mañana Vision for You presenta Crecemos en entendimiento y eficacia. Se trata de los 12 pasos de comedores compulsivos anónimos. Somos un grupo con principios espirituales, los cuales practicamos como un modo de vida, pudiendo así eliminar la compulsión de comer de más y deshabilitar el sufrimiento, para entonces volvernos felices y renovados por entero. El propósito de los pasos del 1 al 9 es desinflar el ego a lo más bajo. Al implementar los pasos del 1 al 9, tenemos una transformación de pensamientos y actitudes, un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio en la manera de sentir, un cambio en nuestra manera de comportarnos. Ideas, emociones y actitudes que alguna vez fueron nuestras guías de vida son echadas a un lado y ahora son un completo nuevo set de concepciones, ideas y actitudes que empiezan a controlarnos. Los pasos continúan catalizando nuestro crecimiento entero, nuestras nuevas actitudes y un nuevo espíritu, como la luz del sol del espíritu, en lo profundo de nosotros permite que brille hacia afuera y a través de nosotros. Ahora, nosotros continuamos creciendo en entendimiento y eficacia. Nos hemos recuperado y tenemos poder para ayudar a otros. Nos acompaña hoy Cara L., una comedora compulsiva recuperada de California. Cara ha sido transformada a través de los 12 pasos que ha transitado y aquí está para compartir su experiencia, fortaleza y esperanza con todos nosotros en la línea hoy. Con gran aprecio y siempre un placer darle la bienvenida a Cara. Buenos días, Cara. Buenos días, Lea. Buenos días, compañeros. Buenos días, mi familia de comedores compulsivos. Oh, Lea, deja tomar un poco de aliento porque esas palabras que dijiste hacen que broten mis lágrimas. Describen cómo me siento ahora. Mi gratitud por todo lo que Dios ha hecho por mí, que no pude hacer por mí misma. Ay. Buenos días, mi nombre es Cara L. Soy una comedora compulsiva recuperada de Long Beach, California, y es un verdadero honor y privilegio el estar aquí esta mañana para hablar con ustedes. Estoy aquí en la quietud de mi casa. Mi familia continúa durmiendo, son las 5:30 de la mañana acá en la costa oeste en California. El sol no ha salido todavía y no importa. Yo, por supuesto, estoy despierta desde hace algunas horas porque me levanté y necesitaba estar un tiempo con Dios esta mañana para meditar, escribir, preguntarle, que Él sea el servidor esta mañana. Y me gustaría decirles que arreglé mi cabello y me maquillé y me vestí para ustedes, pero yo sé que no pueden verme. Entonces la verdad es que estoy sentada en el sillón con mi gran gato gordo, mi taza de té, mis pijamas. Un poco de honestidad aquí. Ay, aquí ahora les voy a decir algo acerca de mí. Hoy también tengo mi libro grande junto, aquí. Amo leer de él cada mañana. Si han visto la definición de 1980, la de Latchkey Child, como un niño que es un amo de llaves, sería como de un niño que actúa como adulto, ese era yo. Recuerdo estar en una clase de psicología y estaban leyendo la descripción y era como, ¡uy! Ese soy yo. Típico, ya saben, los padres divorciados, ausentes, y entonces los niños nos criamos nosotros solos. Tengo una hermana mayor y un hermano menor a quienes amo profundamente y nunca me sentí tan bien comparándome, ¿verdad? Con mi hermana, 4 años mayor, alta, bonita, atlética, inteligente. Yo no tenía nada de eso. Ella es la primera nieta y es muy querida. Mi hijo, ay hijo, mi hermano, él es también alto, guapo, rubio, atlético. Yo tampoco tenía nada de eso. Y perdí mi niñez siempre tratando de ser lo que ellos eran, pero nunca yo misma. Nunca fui realmente delgada, siempre me hacía yo a un lado porque era una niña como vergonzosa. Era un poco robusta. Nunca fui muy coordinada. Tenía una discapacidad para aprender y todavía la tengo, que me impedía aprender a leer. Siempre me ponían en el grupo de los de aprendizaje lento. Mi caligrafía es pobre, entonces yo siempre me sentí como descuidada. Nunca me sentí inteligente al recorrer la vida. Y pasé el mayor tiempo de mi niñez solo tratando de ser lo que los demás querían que fuera, tratando de sentirme suficiente.
Encuentro hoy que esa es una de las cosas que siempre resaltan cuando hago mi inventario. Eso es mi más grande miedo. Mi más grande miedo es que no soy suficiente. Esto es como nunca soy suficiente para ustedes, no soy suficiente para Dios, no soy suficiente para nadie y no es suficiente lo que pueda hacer hoy. Y sé que esto no es verdad, pero cuando hago el inventario eso es lo que siempre resalta, que yo no soy suficiente. Saben, fui muy afortunada de haber tenido padres que me amaron. Aunque ellos no estuvieron juntos, logré sobrevivir mi infancia. Siempre digo esto, mi hermana, mi hermano y yo sobrevivimos a través de esa guerra juntos. Y ahora somos todos unos adultos y somos pseudofuncionales y somos unidos al día de hoy, lo cual es un regalo de este programa. También es un regalo que soy unida con mis padres hoy. Yo solo sabía pasar por la vida teniendo que controlar todo y hacer todo bien para los demás para poder sobrevivir. Solo sabía que necesitaba hacer esto. Todos tienen que estar felices conmigo. Así quería sobrevivir. Esos fueron los factores con los que yo me moví por la vida. Me puse realmente unos estándares muy altos a mí misma y luego me peleaba conmigo misma cuando yo no los podía alcanzar. Esos estándares tan altos. Ay, uno era estar delgada, para siempre ser vista como mi hermana, pero quería verme como aquellos que eran populares. Cuando estaba en la educación superior fue cuando realmente empeoró todo. Me di cuenta de que si yo no comía tanto, perdería peso. Y entonces así lo hice. Hoy mi dieta era solo un pan tostado y vegetales. Lo hice así y perdí peso. Y entonces yo obtuve elogios y eso me gustó. Yo obtuve atención. Entonces empecé a salir con muchachos. ¿Y por qué no? Después otra vez empecé a comer y entonces gané el peso de vuelta. Y entonces me encontraba otra vez tratándolo de perder y lo perdía. Pero luego, con el paso de tiempo, lo volvería a ganar. Y así solo fue por muchos años. Ay, me di por vencida. Y luego conocí a mi esposo muy joven. Y por seguro que fue una bendición, porque nos casamos cuando yo tenía 19 años y ahora seguimos casados. Eso también es un regalo de Dios. Aún seguimos casados hoy. Mi manera de vivir, ¿saben? Cuando yo estaba en el colegio, que es como la universidad, yo empecé a vivir como dando todo por hecho, ¿verdad? Yo soy una persona de esas de que o todo blanco o todo negro. Entonces, yo me ponía metas y, y decía, no, no voy a fallar por 6 meses. Y sí, no fallaba y perdía 70 libras. Y entonces todos me amaban. Y entonces volví a empezar otra vez a ganarlo. Y estas maneras de vivir iban y venían. Eran unas series de dolor cuando yo volví a ganar todo el peso que... Y era tan doloroso tener que empezar otra vez de nuevo. Ay, realmente, y siempre yo me identifico con este párrafo de la opinión del médico en la página 31 de Números Romanos, cuando dice que después de haber vuelto a sucumbir al deseo imperioso, como le sucede a muchos, pasan todas las bien conocidas etapas de la borrachera, emergiendo de estas llenos de remordimientos y con la firme resolución de no volver a beber. No te puedo contar cuántas veces esto pasó en mi vida. Todo el tiempo y yo leía esto con mis madrinas o cuando yo solamente lo leía y me identificaba. Yo decía esto hablando hacia mi corazón, porque me despertaría cada mañana y comería mi desayuno de dieta y luego ya no podía parar de comer el resto del día. Y entonces me arrepentía en la noche, volví a hacer resoluciones y entonces otra vez en la mañana volví a empezar con mi desayuno estricto, dietético otra vez. Y entonces no podía parar de comer y me sentía desmoralizada, fallaba. Y así pasaba vez tras vez y otra vez. Muy seguido escuchaba sobre la reseña de esa película que se llama El Día de la Marmota o en otro país se llama Atrapado en el Tiempo. A ese hombre le pasaba la misma cosa todos los días. Puedo recordar platicar con mi esposo y yo estaba muy desesperada.
Ya no podía hacer dietas, ya no podía. Las mismas andadas ya no me funcionaban. Solamente no podía parar de comer. Y hasta entonces siempre había podido controlar mi peso, ya saben, nunca muy fuera de mi control. Así sentía. Y ahí yo digo que ese fue el principio de mi despertar. Llegó entonces el comienzo de la derrota total. Ya no puedo hacer esto más. Desearía poder decir que luego entré a los comedores compulsivos OA y todo estuvo grandioso. No. Entonces tuve dos hijos y me volví una musaraña gritando en casa, demandando a mi esposo. Nada era nunca suficiente. Nunca yo estaba suficientemente feliz. Yo pensaba que él hacía todo mal. Los niños me agotaban, la vida me agotaba, la vida se volvía aún más inmanejable. Y entonces boté a mi esposo de la casa, al amor de mi vida, quien siempre me había apoyado. Y yo estaba, ya saben, como loca. Finalmente fuimos a buscar ayuda por fuera y así es como escuché a alguien que me habló de comedores compulsivos y entré en esos grupos de alguna manera. Yo tenía 34 años de edad, esto hace 17 años atrás. Pueden hacer las matemáticas. Y entré a esas puertas y nunca me fui. Y durante todos estos años siempre he mantenido mi trasero aquí sentado en estas sillas. No puedo contarte por qué yo supe de inmediato que el mundo era mejor dentro de estos grupos que fuera de ellos. No importa si seguía comiendo o no. No importaba si todavía no tenía mi despertar espiritual. Yo sabía en el fondo que tenía que permanecer aquí, que aquí estaba la solución. Lo supe, y aquí estaba en comedores compulsivos OA. Te diré, escuché de esto más anteriormente, cuando yo era más joven. Yo tenía como 19 o 20 años y alguien me mencionó algo de estos grupos. Pienso que ella vio mis dificultades y yo nunca hice nada con esto, pero la semilla estaba plantada ahí en mi cabeza. Entonces, cuando yo escuché años más tarde, supe que esa era la solución, supe que necesitaba estar ahí. Estoy increíblemente bendecida hoy porque estoy en esta región donde OA nació. Comencé a atender juntas de compañerismo y había personas recuperadas de largo tiempo en esas juntas. Diría que en cada reunión que atendí había por lo menos alguien con 15, 20, 30 y hasta 40 años de recuperación. Y entonces yo vi que allí se había recuperación. Vi que había recuperación en esos grupos. Entonces yo me hice de una madrina hace 17 años y ella fue la que me introdujo al libro grande. Lo hicimos un poco diferente a como yo lo hago hoy, pero esa fue la primera vez que leí la opinión del médico. Fue la primera vez que leí esa frase y me identifiqué con ella. Y realmente así era. Ahora yo conozco muchos alcohólicos porque esa es una enfermedad que ocurre en mi familia y ahí se mantiene. Hay alcohol, comida, apuestas, Al-Anon. Es un regalo familiar, ¿cierto? Recuerdo que enterramos a mi abuelo con una bolsita de terciopelo morada de una botella de Crown Royal Whisky. Te diré que yo no sabía que esas bolsitas moradas eran algo especial o diferente. Yo tenía todos mis juguetes guardados en esas bolsitas y había tantas por toda mi casa. Entonces, sí, era una enfermedad familiar. Y por primera vez leí la opinión del médico con mi madrina. Y una de las otras frases que cambió mi vida está en la página 30 de Números Romanos, en los párrafos de abajo, y dice, no pueden después de algún tiempo discernir la diferencia, no pueden discernir la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Les parece que su vida alcohólica es la única normal. Oh, mi Dios, hoy. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Que yo no veo el mundo como lo es? Yo lo veo solamente a través de mis ojos alcohólicos. Wow, entonces eso cambió mi vida. Esa frase cambió mi vida. Fue la primera vez que pensé que, que entonces que todo lo que yo pensaba que era normal, a lo mejor no lo era. Wow, eso fue como una pequeña lucecita brillante que entró a mi vida en ese momento al tener ese pensamiento. ¿Qué quieren decir? ¿Este caos en el que yo vivo no es normal? ¿Estoy tratando de ver todo con diferente lente?
No puedo explicarte aún en este día, cuando voy y lo leo, este párrafo, todavía puedo tener ese sentimiento de asombro. ¿Saben? Cuando hago el trabajo de inventario, yo trato de recordar eso, de que oh, a lo mejor yo estoy viendo esto con mis lentes de alcohólico, con mis lentes de comedor compulsivo. Entonces, a veces yo no estoy viendo los regalos que mi poder superior me regala. Entonces, ahora, esas palabras del libro grande. Yo entré a los grupos, encontré madrina en 6 semanas. Empezamos a trabajar los pasos. Estoy tan agradecida a esa madrina. Ella es adorable. Estábamos leyendo el libro grande. También ella me hizo leer otras lecturas de otra literatura de AA, como la de Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad. Alcohólicos Anónimos, 12 pasos y 12 tradiciones. Y todo eso me expuso a nuestra historia, la historia de AA. La primera vez que escuché de los grupos Oxford, la primera vez que escuché acerca de los amigos de AA, escuché acerca del Dr. Silworth, siempre lo pronuncio mal. Bueno, de cualquier manera, ¿saben? También leí algunas lecturas sobre cómo surgió el ego y yo estaba desconcertada. No podía creer lo que yo estaba leyendo y estudiando. ¿Y saben qué? Sí, mi plan de comida empezó a limpiarse y hablaba con ella todos los días y ella fue mi madrina por 12 años hasta que ella me dejó y fui bendecida con todo lo que ella me dio. Ella me introdujo a los pasos, me introdujo al libro grande, a las otras literaturas que hasta hoy me sigue conmoviendo. Si ustedes tienen una oportunidad de leer otra literatura, les animo. Hay mucha riqueza en ello. También me ha gustado mucho el libro de Lois, la esposa de Bill, si quieren estudiar esa historia maravillosa. Es como leer la misma historia pero desde otro punto de vista. Entonces estaba yo allí trabajando los pasos, haciéndolo genial. Y entonces, ¿saben? Yo no creo, bueno, creo que sí creo que todos esos años o el pasar de los años, yo estaba siendo preparada para un despertar espiritual, pero no tenía todavía uno. Me sentaba, escuchaba a las personas que tenían largo tiempo en el programa y sí que los escuchaba, ya saben, esos que tienen muchos años y tú lo sabes, esos que tienen el despertar espiritual. Hay algo acerca de su constancia, algo acerca de sus ojos, hay algo en la manera que hablan y cómo se manejan en este mundo. Yo definitivamente los identifico en los grupos y decía, ay, yo quiero eso. Quiero que mis ojos brillen como sus ojos brillan. Quiero eso. Y yo no sabía cómo obtenerlo de verdad, ¿saben? Estaba trabajando los pasos. Seguía mi plan de comida, pero algo me faltaba, ya saben, pero no tenía eso, no tenía un despertar espiritual. Y puedo recordar que yo los observaba y los escuchaba y me daban esperanza. Y es por eso que yo suelo decir que me gusta mucho ir a los grupos donde vamos cara a cara, porque ahí hay dos cosas maravillosas. Están las personas nuevas que me recuerdan a dónde yo estaba y cómo yo era. Y también están los que tienen mucho tiempo, que tienen lo que tú quieres y que ofrecen esperanza. Ellos tienen la solución. Así estaba yo. Los escuchaba decir, hoy me tomó 8 años, o fueron como 22 años, pero fueron 15 años y yo podía haberme desanimado, pero no, siempre tenía esperanza, sí había. Yo sabía que si seguía viniendo, Dios podía hacer por mí lo que yo nunca pude hacer por mí misma. Perdí mucho tiempo tratando de hacerlo a mi manera, por mí misma, compañeros, ¿saben? Teniendo el plan de comida perfecto, siendo la madrina perfecta, yendo a miles de juntas, haciendo mucho servicio. No estoy diciendo que todo eso no ayudó, porque pienso que sí me ayudó, porque me ayudó a estar en una posición donde pudiera tener mi despertar espiritual, donde pudiera dejar ir mi egoísmo y rendirme a mi poder superior con una total entrega. Y ahí estaba yo, en este camino del despertar, y fue lentamente. Sí había perdido peso, muy lentamente, muy despacio, pero lo estaba ganando progresivamente otra vez. Y fue como si hubiera pasado de noche.
Ya saben, yo estaba manteniendo mi plan de comida, abstinente, pero no completamente. Y estaba haciendo servicio y otra vez lentamente mi vida estaba ingobernable. Y luego mucho más ingobernable de nuevo. Y mi madrina me tuvo que dejar y me animó a que buscara otra en una de las juntas que asistía cara a cara. Ya sabrán, como soy una comedora compulsiva, escogí entonces a una persona que tenía muchos años en este grupo y donde yo podía ver mucha recuperación. Entonces empecé a hablar con ella y ella tenía mucho éxito, pero sí me pude sentir identificada con ella. No somos iguales, pensamos muy parecidos, comemos más o menos lo mismo. Tenía esa identificación con ella y pensé, esta es, he encontrado la perfecta madrina. Eso, ella me llevará a mi despertar espiritual. Voy a obtener lo que veo y me gustaba. Esto es a lo que yo me estaba aferrando. Y esos fueron 15 años en el programa, en los grupos. Y yo tenía una talla no muy enorme, yo era como una talla extra grande, como talla 14. Pero yo no quería estar allí. Hacía excusas con mi abstinencia, como, pues no necesito el azúcar, pero sí voy a tener suficientes sustitutos de azúcar. Estaba en esa situación donde se estaban haciendo grietas en mi vida y las cosas se iban yendo para abajo otra vez. Todo eso estaba pasando y, y yo me estaba sintiendo muy mal. Y entonces yo le llamaba a mi madrina y cada vez que yo le llamaba, solamente eran mis quejas y mis quejidos en el teléfono, quejándome de la vida y cómo era ingobernable, cómo yo hacía todo esto, pero no había sobriedad emocional, no había ninguna, ¿cierto? Y para darle algún crédito a ella siempre hacía lo mejor que podía por mí, ya saben, me daba sugerencias cuando le preguntaba, pero no funcionaba. Entonces yo un día desesperada en una de las reuniones les dije, necesito a alguien con quien hablar por la noche. Y entonces me dieron varios números y empezamos a comunicarnos por mensajes de texto. Y había una compañera en especial con la que yo me comuniqué por muchos años y ella y yo nos mandábamos el plan de comidas cada día, lo que hacíamos, así por muchos años. Y entonces, una de esas veces ella dijo que ya se tenía que salir de este grupo porque ya había encontrado lo que ella estaba buscando. Y entonces yo lo tomé como una afrenta personal. Yo estaba así como enojada, estaba hablando con ella por teléfono y todavía me acuerdo hablando por teléfono. Cómo me sentía lastimada yo, porque ella se iba. Ay, amo esto. Y ella dijo algo que cambió también. Me encuentro volviendo a trabajar nuevamente los pasos y encuentro que esto funciona. Ahora esto, estábamos hablando acerca de esto, de los pasos y cómo le estaban funcionando a ella. Y mis palabras exactas fueron, no puedo creer ni lo que estaba yo diciendo, pero yo estaba diciéndole, ¿me podrías ayudar a trabajar otra vez a través de los pasos? Y ese fue el principio de mi despertar espiritual. Mi madrina actual, hoy yo la llamo mi luz. Yo sé que mi poder superior llegó a mi mundo, a mi vida, solo en el momento justo cuando yo estuve lista y empezamos a trabajar los pasos en el libro grande. Y ella, ay, amo esta parte también porque, por supuesto, empecé a poner todo tipo de reglas y límites. Pues ya saben, yo ya tenía 15 años, yo podía comer esto y podía seguir comiendo lo otro. Y entonces ella me dijo, bueno, probablemente tú no estás lista para esto. ¿Se imaginan? Cuando tú estás lista de verdad y tú quieres, no, 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 no. Ahí entonces yo estaba como, no, querida, no me digas que no estoy lista para algo. Y esa fue la última vez que discutí, que tuve la última probadita de egoísmo que me tenía alejada de mi despertar espiritual. Entonces empezamos a trabajar juntas los pasos, a leer. Había leído algunas partes del libro grande, pero nunca como yo lo estaba haciendo ahora con ella. Empecé a escuchar oradores de Una visión para ti. Empecé a escuchar sus juntas de compañerismo, sus compartires. Yo estaba en shock y sorprendida cuando escuché a algunos de los oradores porque yo ya los había escuchado en aquella celebración de cumpleaños. Y como les dije, yo vivo cerca de Los Ángeles y,
y yo estaba como a media hora de esa fiesta. Fui allí cuando tenía 6 meses en el programa y allí escuché a algunas de las personas que ahora estoy escuchando en la línea y todavía me acuerdo de cosas que ellos decían y ahora empezaban a volver esas memorias a mí. Así muchas memorias como a Bill le volvían, ¿no? Cuando él tuvo esa experiencia en la Catedral de Winchester. Mi experiencia cuando fui a esa fiesta y escuché a los oradores, los escuché allá y ahora los escucho aquí en la línea. Todos estaba como volviendo a mí, a mi mente, y no podía creer la recuperación. Ahora les diré, cuando al principio empecé a trabajar con mi luz, mi guía, por este libro todavía tenía mi madrina de antes, la que ya tenía muchos años con ella, y ella tenía esa recuperación asombrosa. Y me acuerdo que yo la llamaba, ok, oh, solamente te estoy llamando para checar contigo. Para ser honesta, solo quiero informarte qué es lo que me está pasando. Estoy trabajando los pasos, estoy escuchando este grupo en línea. Me recuerdo que yo estaba riéndome, estaba sonriendo, ¿sabes? Ellos dicen que están recuperados y no me gusta esa palabra. Yo no sé, ellos hablan así como han de ser una bola de lunáticos, no sé, pero tengo la sensación de que los voy a seguir, pero seguiré checando contigo para estar segura que todo está bien. Dios, me río de eso porque yo empecé a trabajar y te diré, la honestidad con mi comida llegó, sí llegó. Supe que no podía comer poquito de esto o poquito de aquello. Supe cuáles eran mis comidas alcohol y nunca tuve que forzarme, solo se fueron. Una vez que yo admití cuáles eran, solo paré de comerlas. Continúo trabajando diligentemente y rápido y a leer y trabajar con mi madrina que siempre está dispuesta a leer conmigo. Y leemos esos pasos y escucho más en la cadena de una visión para ti. Leo, ¿saben? Escucho a mis compañeros, comparto, leo el libro grande, escucho los oradores, los paneles, y entonces me empezó a pasar. Mi egoísmo cayó y Dios entró a mi alma y mi corazón. Trabajé, aprendí a trabajar el cuarto paso del libro grande y todo venía a mi mente y lo escribía. Eso, pero fue como un guía que me llevó a través de mi vida. Luego mi madrina se sentó en un parque conmigo como por 5 horas para escuchar cada uno de mis resentimientos, miedos, mi inventario sexual. Ella escuchó todo y ahí estaba yo sentada y al final yo todavía guardaba un secreto que no quería decir, pero yo sabía que eso me mantendría separada de Dios, ¿verdad? Ese secreto que no quería confesar. Y por fin tomé valor y se lo dije, y la miré, y ella dijo, sí entiendo, a mí también. Y entonces nos sonreímos, y eso fue un gran regalo, fue un gran regalo que ella me dio al ver yo como otra persona puede estar allí presente para escucharte. Tuve que vivirlo para saber lo que significa en la vida. Y así continué mis pasos. Pues justo ahí ya estaba el quinto paso. Luego el 6, el 7, solo esos dos párrafos, 6, 7, y entonces ya estaba la mitad y yo estaba ansiosa por escribir esa lista y le escribí, y Dios haría por ti, porque Dios hizo por mí, porque te diré que yo veía esa lista y yo veía la lista y el nombre de alguien me resaltaba de esa persona y yo trataba de buscarla y encontré esa persona de cuando yo estuve en la educación superior y no le había hablado por 32 años. Y la encontré caminando en una de estas reuniones y entró y se sentó. Y era como si el tiempo no hubiera pasado. Y tuve la oportunidad de abrir mi corazón y hablar con él. Y ahora, con esa persona que creen, nos reunimos, él y su esposa, mi esposo y yo, y somos amigos. 32 años habían pasado. Todas esas cosas que me mantenían atrapada en el pasado, alejada de mi poder superior, han desaparecido. Y luego más reparaciones a mis compañeros, a mis hermanos, a mi mamá. Ay, sentarme con mi mamá, a quien yo acusaba de todo lo que me pasaba en la vida. Así, compañeros, poder sentarme frente a ella, pedirle perdón por mi comportamiento a través de los años. Ahora casi todo el odio y todas las acusaciones y todo eso ha sido cambiado por compasión. Ahora
Yo no sabía que todo esto iba a pasar. Compañeros, recuerdo estar sentada y escuchando en una junta de compañerismo a alguien hablar de cómo él al final le pudo estar al lado de su mamá en el lecho de muerte, cuidándola y amándola. Y entonces yo le preguntaba a él, ¿cómo te pasó eso? Y le pregunté, ¿cuánto tiempo te tomó llegar ahí? Y él dijo que 19 años. ¡Wow! Entonces yo decía, bueno, yo todavía tengo tiempo y Dios me lo ha regalado. No puedo contarles todas las relaciones que se han arreglado en mi vida. Dios me ha concedido ese regalo. Y luego los pasos 10, 11 y 12. ¿Qué regalos? Son mi modo de vivir hoy porque me ayudan a vivir en este mundo, me ayudan día con día. El mundo puede convertirse en servicio. Me dejan permanecer en la abundancia de Dios. Me ayudan a caminar fuera de mi egoísmo y de ser egoísta. Y solo yo encomiendo mi vida a Dios. Qué regalo cuando todo se iluminó. Esto me recuerda cuando Lea me preguntó que si yo estaba dispuesta a compartir hoy. Te diré mis exactas palabras a ella. Wow. Respiré profundo, por supuesto. Estaré feliz de poder servir, porque eso es lo que he aprendido en estos grupos, por supuesto. Estaré feliz de poder servir. Y luego le mandé un mensaje a mi luz, a mi guía, y le dije que estaba totalmente asustada. Y luego le mandé un mensaje a mi hermana del alma, quien yo sé que está aquí ahora mismo, mi hermana del alma, tomándose su taza de té en la cocina. Y esa soy yo, la que está hablando ahora mismo. Bueno, esa es mi forma de verlo. Y mis otras madrinas están aquí escuchando y mis compañeros que yo adoro. Entonces Lea dijo, ok, ahora necesito un título. Hoy eso se estaba poniendo peor. Un título de 7 o menos palabras. Y entonces yo volví hacia Dios. Ay, Dios, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuál es el título y por qué? ¿Cuál es el título? Y entonces yo escuché a Dios adentro de mí y solamente lo supe. Empecé a escribir palabra por palabra. Así fue. Continuamos creciendo en entendimiento y eficacia. Y así es mi vida al día de hoy. Yo continúo creciendo en conocimiento y eficacia. Y se puede ver de muchas maneras diferentes. Ahora, yo sé que no es gracias a mí. Déjate, digo cómo lo hago. Cómo lo hago cada mañana. Me despierto, me levanto muy temprano, ¿verdad? Hoy me levanté como a las 4:30 de la mañana cuando salí de la cama porque yo sabía que necesitaba hacer mi rutina de todas las mañanas antes de entrar en la línea, que yo necesitaba estar conectada en mi poder superior antes de hablar hoy. Entonces, ¿cómo van todas mis mañanas? Estoy leyendo siempre el libro de Awakening del libro grande, que es como un libro de trabajo de los 12 pasos. Y hago exactamente lo que dice. ¿Saben? Así que cada día lo leo, ¿ok? Entonces dice, al despertar, pensamos en las 24 horas que tenemos por delante. Esto está en la página 86 del libro grande. ¿Ok? Y siempre medito. Pongo una alarma y luego me pongo a meditar y pensar en las 24 horas que tengo por delante. Considero mis planes para el día. Antes de empezar, le pido a Dios que dirija mis pensamientos, pidiendo especialmente que esté libre de autoconmiseración y de motivos falsos y egoístas. Y hasta lo hago en voz alta. Y luego escribí, ¿verdad?, algunas reparaciones y luego también las dije en voz alta. Y le pregunté por esto y luego empiezo a vivir mi día. Y cuando yo no puedo determinar el curso a seguir o cuando tengo algo que no sé cómo o dónde, ya saben, le digo, le pido a Dios inspiración, una idea intuitiva o una decisión y confío en ello. Y entonces ahí estoy repasando mentalmente mi día. Y si mi tiempo se acabó, me siento, tomo aliento, tengo unas palabras de meditación, hago respiraciones profundas y escucho. Escucho luego la alarma que ya suena, entonces tomo mis notas y escribo en mi diario. Es una carta a Dios o a veces es Dios escribiéndome, hablándome a mí. Y luego escribo mi lista de gratitud. Esto es algo que aprendí de un compañero tiempo atrás. Mi lista de gratitud es todo. La hago sin juzgar. Entonces,
enseguida la leo. A veces tengo que decir que hay cosas allí que no pienso que son buenas, pero ¿saben qué? Puede ser que yo las juzgue como malas, pero solo las leo y esas también las leo. Las pongo en la lista de gratitud, porque yo sé ahora que yo solamente veo a través de mis ojos alcohólicos y solo mi poder superior puede ver todo. Yo solo veo una miniatura pequeñísima, una partecita del mundo y Dios ve todo. La abundancia de Dios es grandiosa. Así que yo sé que el día que yo pongo todo en esa lista, yo solamente tengo que agradecerle por todo. Y luego pienso cuando digo, Dios, tú sabes, hay algo que tú quieras que yo escriba en el inventario y entonces, pues es como si yo hago un pequeño inventario temprano, ¿verdad? Y algo me viene a la cabeza o a mi mente o hay algo que ocupa mucho mi pensamiento y sí es cierto, él tiene razón, es un resentimiento. Y entonces lo trabajo. ¿Cuál es mi resentimiento y por qué estoy resentido? Y hago esa lista. La hago solamente como de 19 palabras o menos. O a veces solamente le digo a mi madrina 3 puntos importantes, no más. Así, a mí también. Solo denme los encabezados. Y entonces yo les voy a decir todo lo demás. Y pienso que esto me ha ayudado a encarar los días y me ayudan a ser madrina y a ser amadrinada. Yo lo escuché de un compañero en el grupo, lo copié y así lo hago. Entonces, así voy, escribo, hago oración. Oh Dios, ¿cómo te podía decir esas oraciones? La oración es como que Dios, por favor, ayúdame a mostrarle a esa persona la misma tolerancia, compasión y paciencia que gustosamente tendría por un amigo enfermo. Ayúdame a evitar discusiones, confrontamientos y entonces así sigo. Oh, amo esta parte. Cuando alguien nos ofendía, nos decíamos a nosotros mismos, está enfermo, ¿cómo puedo ayudarlo? Dios me libre de enojarme, hágase tu voluntad. Entonces voy a la lista, ¿verdad? Y entonces me pregunto, ¿cuándo he sido egoísta? Y usualmente soy egoísta. Y entonces yo no lo estoy de acuerdo, haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Visto de otra manera, es como si yo soy un mayordomo y entonces yo estoy buscando la aprobación de Dios. Así lo puedes hacer tú también. Así son mis dos formas de verlo. Y algo bello siempre llega a mi mente de lo que Dios me dice a mí. Yo lo escucho y luego lo escribo. Y yo estaba preguntándome siempre, ¿será suficiente? Ese es mi pensamiento. Yo siempre ando buscando aprobación. ¿Cuán egoísta es eso? La única aprobación que yo necesito es la de mi poder superior, porque Él me da todo lo que yo necesito. Y no fue que yo cambié hasta que escuché cuando Él me dijo una de estas palabras. Él me dijo, ¿que no soy suficiente? De parte de mi poder superior. Luego encuentro también en mí falta de sinceridad. Ay, porque no soy sincera porque yo siempre estoy esperando de los demás que sean lo que no son. O creo que yo no voy a estar bien a menos que los demás hagan lo que yo quiero. También he sido egoísta, sí, cuando usualmente manipulo para sentirme mejor. Ahí está. Sí es cierto, me gusta también jugar a la víctima. Y también me pregunto, ¿he tenido miedo? Y sí, eso es como empezó todo. Mi miedo usualmente es a no ser suficiente. Y esos son mis puntos clave. Y cuando los escribí, vuelvo a orar, algo así combinado con la oración del miedo o como la oración del paso 7, que dice, yo digo, Creador mío, por favor elimina mis defectos de carácter y miedos y dirige mi atención a quien tú quieras que sea. Y escribo lo que yo escucho de vuelta y son siempre palabras de amor y de ánimo. Mi poder superior me ama. Yo escuché en estos grupos una manera de verlo. Uno de nuestros oradores decía que nosotros, cuando nos volvemos a nuestro poder superior corre hacia nosotros. Y esa es la verdad. Mi poder superior siempre me sorprende. Las más amorosas y amables palabras me muestran el camino, me recuerdan la abundancia que hay allí para mí,
cuando dejo mi egoísmo. Siempre me recuerda que apoye mi cabeza y mi alma completa en su abundancia. Y ahora es un regalo en mi vida. Entonces, 17 años yo he estado en el camino. Un año y medio, les diré, he tenido mi recuperación espiritual. Y luego he tenido esta bendición del despertar espiritual. Son 17 años de crecimiento, pero no les mencioné cómo termino mi meditación con Dios. Le digo, por favor, déjame ser libre de mi egoísmo. Por favor, limpia mi camino de escombros para poder servirte a ti y a mis compañeros. Otros días digo, ¿podrías por favor, Dios, hacer más fácil mi servicio? Y Él siempre me contesta, y te diré esto, continúo creciendo, lo sé ahora, solo porque estoy recuperada no significa que siempre tengo sobriedad emocional, solamente, ¿cierto? Continúo creciendo en entendimiento y eficacia de parte de un poder superior. Yo sé que yo veo las cosas a través de los lentes alcohólicos y tomo una pausa para conectarme con mi poder superior, para encontrar la voluntad de mi poder superior y entonces poder ver a través de la visión de él. Hay cosas que van a pasar en mi vida y yo inmediatamente diré, oh, esto es malo. Y entonces, cuando me calmo, le pido a Dios que limpie los escombros de mi camino. Y las cosas son así, así ya saben. Te diré como alguien, yo estaba trabajando con este ahijado y yo lo buscaba y lo buscaba. Yo trabajaba con él y le di lo que yo tenía que darle. Escuché un compartir antes en A Vision for You, quien dijo que yo no sé cuánto tiempo voy a tener un ahijado en mi vida. Puede ser solo por una palabra o por una semana. Pueden ser 4, 12 pasos o años, porque la decisión no me corresponde. Yo estaba trabajando con ese ahijado y llegamos al punto en que yo ya no le estaba sirviendo, pero mi orgullo me decía que sí podía y mi ego decía que sí podía. Entonces los dos estábamos empujando y empujando. Y aunque yo lo había escuchado de mi poder superior en la escritura, que ya era tiempo de soltar, no, nosotros nos forzamos y estuvimos en esa batalla por más de un mes y medio hasta que finalmente hice que mi cabeza testaruda lo creyera, lo que mi poder superior me estaba diciendo, y fue como una gran bendición para ambas de nosotras porque ella encontró a alguien más y ese alguien más podía darle lo que yo no pude. Y ese es mi crecimiento para mí hoy. Yo amo la historia de Bill, amo cómo me identifico, cómo me encuentro en esa historia, el autoconocimiento, sin que me tengan que decir nada, como él se encontraba, con lo que él pensaba. Él pensaba que estaba loco. Ay, cómo me identifico con eso. Una de las cosas que siempre trato de dejarle a mis ahijados es, ya saben, no quiero ser como otros que he escuchado que enseñan, hoy no, yo debo ser impactante. He escuchado a otros en esta línea de lo que he aprendido mucho y una de las cosas fue, yo escuché a este compañero hablar sobre rendición o conformidad y yo estaba como, oh, yo soy la madrina, tú eres mi ahijado, me tienes que obedecer. No, no, no. Entonces cambié mi manera de amadrinar. Ellos no tienen que obedecer, ellos se tienen que apoyar en el poder superior, porque yo no soy su poder superior, ¿verdad? No soy y no quiero serlo y no puedo serlo. ¿Y saben qué? Yo quiero que todos tengan lo que yo tengo. Yo quiero que todos sepan que no porque estoy recuperada significa que todo está bien, ¿verdad? Tengo que continuar creciendo, tengo que continuar entendiendo, entonces puedo ser eficaz. Entonces puedo servir a mi poder superior y a mis compañeros. Tengo que seguir cuidando mi egoísmo y mi falta de sinceridad y mis temores. Y tengo que ser abierta, tengo que tener esos momentos, definir a mi poder superior y definir la voluntad de mi poder superior para mí. La vida es buena, compañeros. Les diré que ahora tengo la talla correcta. Yo usaba talla extra grande y ahora uso talla chica. No me peso, entonces no les puedo decir cuántos kilos, ¿verdad? La comida no es más un problema. Tengo total neutralidad con la comida. Tengo total abstinencia. No como la comida a la que yo soy alérgica. No ando buscando comidas que se le parezcan. No hago tampoco que las comidas abstinentes parezcan a las no abstinentes. Vivo el día es bello.
crezco cada día y hay mucho por crecer, crecer, crecer. Y yo lo busco. Yo busco el crecimiento que voy a tener. Busco a quién servir, el servicio. Y creo que con esto paso. Gracias. Muchas gracias, Cara, por tu bella presentación. Una inspiradora historia de recuperación. Apreciamos tu generoso corazón en espíritu.